Es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad crónica de las vías respiratorias. Es como cuando a la gente se le dificulta respirar y entonces cuando corren mucho se cansan más rápido que lo normalmente lo haría una persona. Es una enfermedad respiratoria. Hablemos un poco acerca de la historia de esta enfermedad. Alrededor de los años 2600 a.C. se empezaron a describir los síntomas del asma, refiriéndose a síntomas como jadeos y respiración silbante. Aunque la entidad como tal no estaba bien definida, no fue hasta que llegó Hipócrates en el año 460 a.C. que se define el término asma, el cual deriva de la raíz griega asmaino y significa jadeo y dificultad para respirar. Sin embargo, en esa época el concepto se destinaba a describir síntomas de una enfermedad y no a una enfermedad como tal. Unos años después, Galeno se convierte en el primero en hacer una conexión etiológica del asma con el broncoespasmo y asociar la enfermedad con las vías superiores e inferiores. Finalmente, es Areteo de Capadocia en el segundo siglo quien describe el asma tal como es conocida hoy en día, y para principios del siglo XX que se define como una enfermedad, caracterizada por una aflicción espasmódica de los tubos bronquiales. Por último, hablando del tratamiento, el tratamiento de la enfermedad ha ido variando con el tiempo, desde tratamientos con hierbas e incluso usando vapor hasta los tratamientos que se emplean hoy en día, como la espirometría. Mi nombre es Manuela Castillo, tengo 18 años y soy una paciente diagnosticada con asma alérgica inducida por el ejercicio. ¿A qué edad fuiste diagnosticada con asma? Mi diagnóstico de asma fue a los 14 años. Cuéntame cómo fue tu primera crisis. Mi primera crisis de asma la tuve en un entrenamiento de cheer en mi academia. En el momento del calentamiento comencé a sentir un dolor muy fuerte en el pecho tipo opresivo, como si me quemara por dentro. Obviamente no faltó la falta de aire, me sentía muy ahogada. La saliva se me empezó a espesar un montón, las manos se me pusieron frías y sudorosas y los labios se me pusieron muy morados. ¿Han habido algunos cambios en tu rutina desde el diagnóstico? Pues no han habido cambios así súper drásticos en mi rutina, pero pues sí, ahora tengo que tener mucho cuidado en pues no correr o en no hacer cosas que sé que me van a generar una crisis. Y finalmente, ¿cómo afectó la enfermedad en tu vida cotidiana? Pues yo siempre he sido una persona que siempre ha tenido, por ejemplo, muchos peluches en su habitación, que generalmente pues tenía varias cosas también ahí. Entonces a raíz del diagnóstico pues nos tocó cambiar completamente todo, las cortinas, sacar todos los peluches, realmente poner las cosas específicas en el cuarto que solamente necesitaba, cambiar las sábanas cada cierto tiempo. Como hubieron muchos cambios que realmente sí afectaron un poco como en mi entorno para evitar al máximo las crisis. Mi nombre es Johanna Laguna y soy la mamá de Manuela Castillo. ¿Cómo fue la primera crisis de asma que viste en tu hija? Manuela estaba en un entrenamiento de porras que realizaba en ese momento y después de hacer un ejercicio que le colocaron vi que se acercó a mí y empezó a decirme que tenía el pecho muy apretado, que le dolía mucho, se le pusieron los labios morados y estaba muy agitada. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Realmente me angustié mucho, sentí mucha preocupación porque no sabía qué era lo que le estaba pasando y realmente la vi muy mal, la vi incapaz de controlar lo que ella estaba sintiendo en ese momento. ¿Qué fue lo primero que pensaste al ver a Manuela en ese estado? Pensé que le iba a dar como un infarto porque, como decía que le dolía mucho el pecho y que lo sentía apretado, pensé que le estaba afectando era el corazón, más que en ese momento pensar que podía tener una crisis asmática. ¿Cuál fue el tratamiento y el diagnóstico final en la clínica? Cuando la llevamos a la clínica Manuela le realizaron el triage y tenía los signos vitales muy altos, la frecuencia respiratoria muy alta, entonces la ingresaron, digamos, de manera rápida y le empezaron a hacer sus exámenes. ¿Cómo confirmaron el diagnóstico final? Le realizaron varios exámenes, digamos que inmediatos del momento de la urgencia. Su diagnóstico inicial pues que era como una crisis respiratoria
Después empezamos a hacerle muchos exámenes, entre ellos le hicieron espirometrías, exámenes de alergología y todo lo demás, porque ella tenía un antecedente de alergia de su familia paterna. Entonces desde ahí empezaron como a buscar cuál era, digamos que la base de su enfermedad. A partir de esto, ¿cómo aprendieron a sobrellevar la enfermedad? Pues no fue fácil porque digamos que uno nunca espera tener que cambiar los ritmos de su vida y entender que una enfermedad como el asma es una enfermedad de cuidado, como decir la diabetes o otro tipo de enfermedad que requiere un comportamiento totalmente diferente. Entonces nos tocó cambiar en muchas circunstancias nuestro modo de vivir y la forma en que y las cosas pues que teníamos dentro de nuestra casa. ¿Te sientes conforme con la ayuda recibida con la enfermedad de Manuela? Sí, digamos que en el momento en que le dio su crisis en la clínica, pues siento que la trataron bien, que digamos que le dieron un diagnóstico adecuado y un buen manejo en su momento de la urgencia como tal. Después nos remitieron y estuvimos en tratamiento en la Fundación Neumológica, que realmente nos ha ido bien porque ahí ya la empezaron a tratar especialistas específicos para lo que ella llevaba, que era pues el neumólogo, la alergóloga, y ellos empezaron a hacer en conjunto como un conjunto de exámenes para poder llegar a un diagnóstico final. Actualmente, ¿por qué profesionales se encuentran en tratamiento? En este momento la maneja neumología y alergología. ¿Cuáles fueron las recomendaciones para no exacerbar los síntomas de tu hija? No hacer aseo en la casa cuando ella estuviera, no digamos limpiar los muebles con trapos húmedos y no limpiarle el polvo, por ejemplo, en seco, no barrer, que no tuviera cortinas ni tapetes, peluches, nada de eso que pudiera generar polvo. Igual el asma de ella era generada por el ejercicio. Empezaron con tratamientos con broncodilatadores, con inhaladores que le permitían a ella mejorar su calidad de vida. ¿Cómo es su tratamiento actualmente? Se utiliza inhaladores. Digamos, ella utiliza un spray en la nariz que es para eliminar como el tema de los mocos, inhaladores como corticoides, pues el salbutamol, el diotropio. ¿Cómo se siente ahora con el manejo de la enfermedad? Pues ahora mucho mejor nos sentimos todos y porque lo sabemos manejar y entendemos, digamos que no puede suspender sus inhaladores, sino que debe continuar con su tratamiento y con sus medicamentos para poder, digamos que hacer un manejo bien de la enfermedad y que no le vaya a causar en cualquier ejercicio o en cualquier actividad que realice una crisis asmática. Finalmente, ¿cómo manejan los cuadros de crisis? Cuando hay crisis se manejan con inhaladores, entonces se inicia con cada 20 minutos por una hora, luego cada media hora y así hasta que se completa el esquema de crisis y ya luego se mantiene por una semana tanto el inhalador, que es el salbutamol, que es el salbutamol es como el inhalador de rescate y ella utiliza todo el tiempo la budesonida, que es como el inhalador de base que lo utiliza todos los días como el profiláctico, que es el que le evita que esté en crisis. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. El asma es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, específicamente a las vías de conducción inferiores. En este caso, esas vías van a ser los bronquios, que van a estar implicados en la medida que van a disminuir su radio y por ende van a disminuir el flujo del aire. ¿Pero por qué se genera esto? Porque hay una reacción frente a un antígeno que desencadena la contracción del músculo liso que está en las paredes, que ya vamos a profundizar un poco más. Listo. Teniendo en cuenta eso, el flujo del aire está determinado por la diferencia de presiones y también por la impedancia. Pero en este caso la impedancia la vamos a tomar como la resistencia, que está determinada por el radio del bronquio en este caso. Entonces, el radio es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos radio haya, menos resistencia hay. Por lo que si hay un poco radio, que es lo que pasa en el asma, va a haber mayor resistencia y por ende menos flujo del aire. Vámonos a la histología. El bronquio está compuesto pues en varias capas. La primera capa es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, que subyacente a él tiene una lámina propia y también músculo liso. Debajo de eso puede haber cartílago, pero eso va a depender de qué generación de bronquio estemos hablando, porque entre más generaciones hayan,
menos cartílago van a haber y también van a haber variaciones del epitelio. Pero eso lo vamos a generalizar y vamos a determinar que están esas 4 capas. Bueno, entonces las células caliciformes que componen el epitelio van a producir moco y también van a estar implicadas en la enfermedad, porque hay una acumulación también de moco y van a disminuir el flujo del aire también. Por otra parte, ya yéndonos a la fisiología, vamos a ver cómo es que se contrae esos leiomiocitos de la pared. Entonces, los leiomiocitos van a estar estimulados por receptores alfa 1, los cuales van a estar acoplados a proteínas GQ. Pero ¿qué quiere decir esto? Entonces, vamos un poco más allá. La GQ va a coger un fosfolípido de la membrana denominado fosfatidilinositol bifosfato y por medio de una fosfolipasa va a convertirlo en diacilglicerol e inositol trifosfato. Ese inositol trifosfato va a actuar sobre los canales de calcio, ya sea en la membrana o en el retículo sarcoplásmico, y eso va a hacer que se genere la apertura de los canales. Cuando ya haya mucho calcio dentro del citoplasma del leiomiocito, pues se va a activar todo el mecanismo de la contracción muscular lisa y por ende se va a generar la contracción, es decir, que se va a hacer lo de calcio-calmodelina, activar la miocina, todo eso, y se va a disminuir el radio del vaso por la constricción de esas células. Ahora, esos mismos receptores alfa 1 van a estimular la secreción de moco. Entonces, si lo combinamos, que hay una disminución del radio y hay una secreción de moco, va a haber una disminución del flujo del aire porque hay un aumento de la resistencia. Por esa razón, tenemos que ver cómo se soluciona y cómo se trata más adelante. Por otra parte, la reacción ante el antígeno puede generar una permeabilidad de los capilares y también, por ende, la diapedesis de los eosinófilos, que van a ser las células inmunes, que van a estar principalmente en la respuesta inflamatoria. Continuando, cuando el médico tratante diagnostica un caso de asma, debe dar inicio a una explicación tanto para el paciente como para la familia de cómo actuar frente a una crisis asmática para que no se presente el mismo pánico y la misma preocupación que se generó en la primera crisis como la de Manuela. Para ello se debe explicar cómo se debe realizar el esquema con el medicamento de rescate. En este caso es el salbutamol. El salbutamol es un medicamento que pertenece a la familia de los broncodilatadores y es un beta-agonista. Por lo tanto, es un bloqueador del receptor beta-adrenérgico del músculo liso, principalmente de los bronquios. Este medicamento lo que va a hacer es inhibir el adenilato ciclasa, por lo tanto va a inhibir la producción del AMP cíclico y va a generar que no haya una constricción del músculo, sino por el contrario haya una dilatación de este. Si este medicamento se combina con otro medicamento como lo son los glucocorticoides, se va a potenciar su efecto, puesto que estos también son antihistamínicos y van a inhibir la producción de histamina, disminuyendo también la inflamación. Si se genera un buen tratamiento, la paciente va a poder continuar y va a poder mejorar la calidad de su vida. El tratamiento dependerá en la fase que el paciente esté. Para eso tenemos diferentes escalas de severidad, en la cual nos va a dar un step en la guía de la GINA, que es la que nos dicta el tratamiento, y dependiendo del step, si es 5 es el más grave y si es step 1 es el menos grave. Eso lo miramos dependiendo de unos síntomas, que son síntomas diurnos, síntomas nocturnos, uso de rescates y limitación de la actividad diaria. Y lo que recomiendan las guías es que los steps 1 a 2 se utilice un X, es decir, un glucocorticoide inhalado, principalmente el que más se encuentra es la budesonida, más el formoterol, que sería un LABA. ¿Listo? Estos se utilizarían de rescates a necesidad en el step 1, en el step 2 se utilizaría X más formoterol a dosis bajas, step 3 y 4, X más formoterol en dosis intermedias y altas,
y en el step 5 ya lo que se recomienda es remitir a un especialista, principalmente un alergólogo o un neumólogo, para que nos diga exactamente cuál es el tratamiento de referencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las últimas guías se están recomendando que a partir del step 3 se utilice antileucotrienos, el LAMA, por ejemplo, en los steps 4, la citromicina, dependiendo del paciente. Entonces es muy importante que en el step 5 pues se remita al especialista. Ya se ha quitado últimamente en las guías, ya se deja como segunda línea el uso del salbutamol como rescate. Importante manejo de las comorbilidades, importante manejos de factores de riesgo, porque sabemos que el asma, el principal factor de riesgo, sobre todo y pues por su mecanismo fisiopatológico, es que hay diferentes alergenos en el medio ambiente que nos exacerban el asma. Por lo tanto, ¿qué queremos? Identificar los alergenos, disminuir su exposición a ellos. No olvidar siempre dieta, no olvidar ejercicio físico, listo, si lo ha presentado, y manejo de las diferentes comorbilidades. Según un estudio hecho en Colombia en el 2020, 1 de cada 8 personas sufre de asma. Esto significa que la enfermedad es bastante común y aunque muchas veces hemos escuchado de ella, no nos damos la oportunidad de conocer más allá lo que sucede en las vidas de estos pacientes. Ahora que conoces más de esa enfermedad, ¿qué planeas hacer tú para impactar en la vida de estas personas?